Hoy vamos a tratar entonces en nuestro webinar sobre cumplimiento de la resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros, número 504, que nosotros estamos enfocados este webinar principalmente a riesgo operacional y criptografía. Para quienes no me conocen, yo soy Andrea González, en este caso soy la consultora de Site, encargada de Latinoamérica. Nosotros somos una empresa de fabricantes de soluciones de criptografía, que estamos en diferentes sectores del mercado, tenemos cobertura en toda Latinoamérica y actualmente este webinar lo estamos realizando en conjunto con nuestro partner Avalora, que está directamente en Perú y quien también nos está acompañando el día de hoy. Tendremos a unos distinguidos presentadores, ingenieros, conferencistas de SAI, quienes nos estarán realizando hoy nuestra presentación. Por un lado, acá les presento a Milton Quiroga, quien es nuestro CEO de la empresa. Él es gerente, socio fundador de CyberTrust anteriormente, actualmente es Site. También él estudió Ingeniería de Sistemas, hizo un máster en Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes. Él es experto en seguridad de la información y criptógrafo de formación. Cualquier cosa, acá también están sus datos, por si dado caso lo quieren seguir también por LinkedIn. Otro de nuestros presentadores es Damián Salcedo. Damián Salcedo es ingeniero especialista en seguridad de la información y criptografía de Site. Él es uno de los lead developers de una de nuestras soluciones estrella, que es CryptoVault directamente. Él ya lleva con nosotros bastante tiempo y años de experiencia en desarrollo también de software criptográfico. Él estudió ingeniería de sistemas y computación y también especialidad en seguridad de información en la Universidad de los Andes. Y por último también está uno de nuestros presentadores, que es Samuel Saugal. Él es también uno de nuestros ingenieros especialistas en Site. Él es ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes en Colombia, especialista en seguridad de la información, becario Fulbright en ciencias de la información y seguridad en Carnegie Mellon University. Tiene más de 15 certificaciones, es investigador en ciberseguridad, ha hecho también varias conferencias en los Estados Unidos. Él ha desarrollado software criptográfico, realiza también consultoría y hacking profesional. Adicional a todo esto, también es profesor de criptografía. Acá ya tenemos varios participantes. A los que están llegando en este momento les damos la bienvenida. Muchísimas gracias a todos por su participación. Tenemos habilitado un chat específico donde pueden ustedes hacer sus consultas, preguntas, inquietudes, algún comentario que quieran hacer, lo pueden realizar directamente en el chat. Esta es la agenda que nosotros vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar sobre introducción al riesgo operacional y ciberguerra, que es un tema que actualmente está en furor. Luego vamos a ver los retos de la implementación de la resolución. También vamos a hablar sobre criptografía, específicamente de la resolución de la superintendencia, la protección avanzada de la información directamente, y al finalizar, como les decía, vamos a responder ya en todas las preguntas, inquietudes o comentarios que ustedes tengan directamente acerca de cada una de las presentaciones que vamos a realizar. Entonces, a todos bienvenidos, muchísimas gracias por su participación, por el interés y por todo el aprecio de estar acá el día de hoy. Entonces, te cedo la palabra, Milton. Le damos la bienvenida a Milton Quiroga, que es nuestro CEO de la empresa. Gracias, Andrea. Gracias. Con gusto. Bueno, la idea de esta primera parte de la charla es que conversemos un poco acerca de lo que significa ciberguerra y riesgo operativo, riesgo operacional, los acuerdos de Basilea acerca de riesgo operacional, y como digamos que veamos todo el contexto de la resolución que estamos trabajando. Bueno, lo primero que todo, si yo les hablo de ciberguerra, tal vez no, pero quizás algunos de ustedes se imaginen ciberguerra Terminator andando por las calles de Lima. Esto en realidad, para mucha gente, es la forma en que se imaginan los escenarios de ciberguerra. Sin embargo, los escenarios de ciberguerra, pues lo hemos visto, por ejemplo, en la invasión a Ucrania. Lo que sucedió en Ucrania es que primero, antes de las balas, antes de los tanques, pues primero se destruyó buena parte de la infraestructura informática de Ucrania. Por ejemplo, las redes celular, toda la red de telefonía móvil estaba hackeada por el gobierno ruso, se enviaban mensajes falsos,
por ejemplo, a los parientes de los soldados les decían, pase a recoger a su hijo que acaba de ser muerto por un francotirador, en una especie de guerra psicológica, etcétera, etcétera. Y esos son básicamente los escenarios. ¿De dónde nacen estos escenarios? Quizás el primer escenario de estos fue en la Segunda Guerra Mundial, la Operación Berger. La Operación Berger fue una operación que intentó hacer Hitler para crear billetes falsos. Recuerden ustedes, Inglaterra se sostenía, Inglaterra, pese a los bombardeos a Londres, de todas maneras Inglaterra se mantenía firme, no se rendía, y entonces, pues básicamente los alemanes decidieron más bien bombardearla, ya no con bombas, ya no con balas, sino con billetes falsos, como este. ¿Cuál era la idea? La idea es que al caer mucho billete falso en Londres, pues básicamente la gente iba a salir a gastarlo y al gastarlo iba a causar una espiral inflacionaria y básicamente lo que se buscaba era derrotar a Inglaterra no con balas, sino por inflación. De eso se tratan la ciberguerra y las ciberarmas. Básicamente las armas cibernéticas son armas de interrupción masiva. Para lo que sirven es básicamente para interrumpir la economía del país. Y eso lo estamos viendo en Ucrania, pero previamente vimos toda clase de ciberarmas. Quizás a ustedes les tocó frentear un montón de problemas de ciberguerra sin saberlo, simplemente ataques que andan dando vueltas, porque dentro de las características de las ciberarmas tenemos esta lista. Hay varios elementos que quiero destacar, son de muy bajo costo, y ustedes abrirán los ojos y dirán, pero como una ciberarma es de bajo costo. Ya les voy a contar por qué. Es difícil de rastrear la fuente, puede ser rápido o lento, como ustedes programen su ataque. Requieren víctimas tecnológicamente sofisticadas, pero es fácil darse un tiro en un pie. Y hay uno de los episodios más simpáticos de la invasión a Ucrania. No sé si ustedes recuerdan NotPetya, que fue uno de los malware que liberó el gobierno de Rusia. Ese mismo malware, NotPetya, terminó infectando empresas rusas. Entonces, es fácil darse un tiro en un pie con este tipo de tecnología, de ciberguerras. Requiere definitivamente, digamos, sociedades avanzadas tecnológicamente. Este es un mapa, por ejemplo, de América Latina. No sé si ustedes alcanzan a distinguir aquí a Panamá, no sé si alcanzan ustedes a distinguir, bueno, aquí tenemos Perú, Ecuador. Lo que les quiero hacer notar es que esta parte, que es una foto de América Latina, del norte de América Latina en la noche, pues a ver si no hay luces, por ahí no hay nada. De ahí las ciberarmas no tienen absolutamente nada que hacer. Ahí no hay nada que hacer. ¿A qué se le apuesta? A las grandes ciudades, porque las víctimas de las ciberarmas siempre son la población civil. Ahora, son baratas y les voy a contar por qué son baratas. Este es el costo de los aviones de guerra del gobierno de Estados Unidos. Y miren ustedes cómo arrancan unos aviones de guerra que en 1920 valían $10,000 a unos aviones de guerra que están llegando al $1.000.000.000. Es decir, las ciberarmas son baratas. ¿Por qué? Porque el resto de tecnología militar es supremamente costosa. Es tan costosa que esta es una ley que se conoce como la ley de Agustín, que dice que básicamente al paso que va el gobierno de Estados Unidos, el presupuesto del 2054 le alcanzará para comprar un avión, solamente un avión, y que tiene que compartirlo la Armada, el Ejército, etcétera, porque tienen un avión nomás, no alcanza la plata para más. Está el costo de los aviones de guerra. Por eso se dice que las ciberarmas son supremamente baratas. Bueno, eso como de características de las ciberarmas, pero la pregunta que ustedes posiblemente se están haciendo es, bueno, ¿cómo podemos protegernos de este tipo de incidentes? Ahora, no porque ustedes sean, no porque digamos uno pertenezca a un país que sea belicoso, no, simplemente es porque de repente allá se agarra Ucrania con Rusia, con Estados Unidos y de repente con China y termina una ciberarma por acá haciendo daños. Entonces, básicamente lo que quiero que piensen es que su país, y estoy utilizando un mapa de Westeros, aquellos de ustedes que siguieron la serie Game of Thrones, este es un mapa de Westeros. Imagínense que Westeros es algo así como una serie de engranajes. La producción, el Producto Interno Bruto de Westeros está formado por una serie de engranajes. Fíjense ustedes, aquí tenemos, por ejemplo, el sector minería, sector gas and oil, por acá tenemos el sector financiero, supremamente importante, el sector salud, el sector de energía, el sector transporte, tratamiento de aguas, todo eso son una serie de engranajes. Y estos engranajes trabajan de manera coordinada. Y eso es algo que les quiero hacer notar. ¿Por qué trabajan de manera coordinada? Porque si uno de esas rueditas se detiene,
es posible que todo el país se detenga. Es decir, hay unas rueditas especialmente sensibles, que es lo que se conoce como infraestructura crítica, y es una de las actividades que hacen muchos países ante escenarios de ciberguerra. Oiga, pensemos a ver cómo hacemos para identificar cuál es la infraestructura crítica. ¿Qué es la infraestructura crítica? Una ruedita que si se detiene, detiene todo el país, o una buena parte del país, una buena parte de la economía del país. Es decir, si nosotros pensamos que esta es más o menos la economía de Perú, lo que quiero que noten es que hay una serie de sectores que dependen de otros. Piensen ustedes, por ejemplo, el sector financiero. ¿Qué hace el sector financiero si no hay servicios de comunicaciones? ¿O qué hace el sector financiero si no hay servicios de energía? Es decir, lo que les quiero hacer notar es que de una manera muy abstracta, muy amplia, lo que ustedes ven es un sector que depende de otro y de otro y de otro y de otro, y que si uno de estos llega a fallar, se detiene la ruedita que detiene todo el país. Estos son básicamente conceptos básicos de economía y de ingeniería y de cómo funciona la economía, porque dentro de una organización, lo que quiero que noten ustedes es que una organización está formada por una serie de servicios. Un banco tiene servicios de tarjeta de crédito, un banco tiene servicios de banca oficial, un banco tiene servicios de banca corporativa. Y estos servicios están basados en procesos de negocio. Procesos de negocios como, por ejemplo, bueno, no sé, si yo trabajo banca personal, tengo que tener cajeros automáticos para entregarle dinero a la gente que vaya a sacar dinero. Si yo trabajo banca personal, por ejemplo, tendré que tener datáfonos para permitir las compras con tarjeta de crédito. Si yo trabajo con banca oficial, tendré que tener otra serie de procesos de negocio para banca oficial. Si yo trabajo, por ejemplo, crédito hipotecario para compra de casas, necesito tener una serie de procesos diferentes, pero todos estos procesos de negocio, lo que quiero que noten ustedes es que están basados en una serie de activos. Activos de tipo gente, activos de tipo información, activos de tipos edificios y activos de tipo tecnología. Ahora ustedes dirán, pero mire, a mí me cubre la resolución y yo no soy banco, yo no soy un sector financiero, yo soy sector industrial. Sí, pues ustedes posiblemente tengan tecnología, estilo sistemas SCADA, que hacen control de procesos industriales, y este control de procesos industriales también es vulnerable. O ustedes posiblemente digan, no, pero es que mire, yo tengo muchos procesos en terceros que se los entregué en outsourcing. No importa, si ustedes tienen algún proceso en outsourcing, igual, el que les hace el servicio de outsourcing, quiero que noten ustedes que el que hace el servicio de outsourcing, pues básicamente tiene también servicios, procesos y activos. Y lo que les quiero hacer notar es que si por alguna razón los activos de tipo gente, información, edificios o tecnología fallan, lo que quiero que noten ustedes es que, por ejemplo, aquí falló un activo de tecnología. Falló un activo de tecnología, por ejemplo, por hacking, por fraude o por un malware que desarrollaron en Rusia para fregar, para causarle daño a Ucrania y terminó afectándonos la organización acá. Pero esto causa un efecto cascada y este efecto cascada puede hacer que la misión de la organización se detenga. Y si la misión de la organización se detiene, básicamente, y ustedes son una ruedita, y esa ruedita hace parte de la infraestructura crítica del Perú, lo que quiero que noten ustedes es que es posible que toda la economía del Perú se detenga por esa pequeña falla que sucedió por allá abajo en un activo de tipo tecnología. Ese es grosso modo el contexto. Entonces, básicamente, lo que dicen los acuerdos de Basilea es que, bueno, esto aplica especialmente al sector financiero, pero se extiende a cualquier otro sector de la economía. Dice que los bancos deben tener un primer pilar de requerimientos de capital, un segundo pilar que tiene que ver con el tema de supervisión, otro que tiene que ver con la disciplina del mercado, pero hay uno que nos interesa muchísimo y es riesgo operacional. ¿Qué es riesgo operacional? Riesgo operacional lo definen los acuerdos de Basilea como el riesgo que resulta de un proceso que falla, un proceso de negocios que falla. ¿Ok? Y este proceso de falla, ya sea porque sus activos en los que está soportado, gente, información, tecnología o edificios, hace que falle. Y la hipótesis con la que todos los países del mundo trabajan es que si un país es resiliente
a riesgo operacional, básicamente es resiliente a ciberguerra. Es decir, cuando ustedes ven que esa resolución tiene un componente allá de riesgo operativo y es la resolución de riesgo operativo o riesgo operacional, básicamente en lo que se está pensando es en la resiliencia de todo el país, porque los sectores que hacen parte de la infraestructura crítica se les pide que cumplan unas condiciones para que sean resilientes a riesgo operacional. Y al ser resilientes a riesgo operacional, hacen que el país como un todo sea resiliente ante eventos de ciberguerra. De ese es todo el contexto general de riesgo operacional y este es el contexto que crea este tipo de resoluciones. Lo que nosotros queremos contarles a ustedes es que conversemos acerca de la resolución y adicionalmente contarles cómo la criptografía, que es una tecnología de origen militar, cómo la criptografía puede apoyarlos en todo este tema de cumplir la resolución de riesgo operacional que el gobierno muy oportunamente definió. Muchísimas gracias por su atención. Cedo la palabra a Damián, que continúa con la presentación, y al final estoy muy disponible para que conversemos acerca de las preguntas que ustedes puedan tener de todo este contexto genérico. Muchísimas gracias. Adelante, Damián. Perfecto, Milton, gracias. Dame un segundo. Voy a pasar a compartir. ¿Me indican, porfa, si ya pueden ver? Estamos perfecto. Vale, listo. Bueno, buenos días a todos. Después de que Milton ya nos mostrara la problemática y gran problemática de ciberseguridad que afecta ya, esto ya no es solo en Latinoamérica, sino a nivel global, pues ahora sí permítanme enfocar en la resolución 504-2021, ya casi un año prácticamente, por la cual la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones del Perú ya estableció una línea base de requerimientos para enfrentar dicha problemática. Entonces, aquí vemos que la ley nos dice qué hacer, pero no nos da el cómo, ¿cierto? La SBS señala al inicio de la resolución las fuentes internacionales sobre las cuales se inspiró para determinar cuál es esa línea base de buenas prácticas y requerimientos mínimos de seguridad de la información que deben tener las organizaciones, pues las supervisadas por la superintendencia, pero la verdad, como bien dijo Milton, esto aplica a cualquier sector. No es solo que si yo soy financiero y soy parte de la infraestructura crítica del país, debo cuidarme. La verdad, toda entidad que haga parte de la infraestructura crítica debería sentirse ya presionada a cumplir. Y de hecho, pues cada sector tiene estos lineamientos dependiendo de la superintendencia que los está analizando, ¿no? Aquí vean que la palabra clave son esos requerimientos mínimos, ¿sí? Porque pese a la complejidad o dificultad de cumplir alguna de estas medidas que van a estar en o que se analizan en la resolución, se considera que cada elemento descrito en la resolución es un componente vital para la adecuada gestión de la seguridad de la información. Vemos que aquí ellos dicen, nos estamos basando en estándares como de ISO y NIST. Sí, mencionan unos estándares internacionales. Esto de por sí es bueno, la verdad no tienen, digamos, es muy bueno que hayan estas medidas internacionales, estas leyes que son producto del análisis de todos los estándares que versan sobre seguridad de la información y gestión de riesgos, todos estos elaborados por organismos reconocidos con experiencia multidisciplinaria. Nos dan ese marco de referencia que orienta a cada organización sobre qué debe hacer. Ojo, después él va a decir el cómo, ¿sí? Pues el cómo igual es muy alto nivel. O sea, llegar ya al punto, al artefacto que voy a producir para que un personal mío de la organización haga, ahí sí ya va a depender mucho de cada organización. Como tal, entonces, si me preguntasen, veo que alguien ya levantó la mano y si en las preguntas ya están diciendo, uy, entonces deberíamos hacer ITIL, deberíamos hacer NIST tal o algo. No, la verdad no hay una competencia internacional entre todos los estándares o unas estadísticas que nos digan este es mejor que este o hagan este y olvídense este. No, la verdad es muy difícil decir cuál es el marco de referencia
que es mejor que todos. Tampoco vamos a decir que tienen que certificarse en alguno, ¿no? La resolución no dice nada de eso. La idea es orientémonos, ¿sí? O sea, la resolución le está diciendo es, tomamos parte de esto, entonces ustedes también pueden hacer lo mismo. Y no solo se tienen que restringir solo a ISO, NIST, si tienen COVID, British Standard International, etcétera, varios les puede servir también. Entonces, aquí la idea es encontrar esos elementos, ¿sí? En comunes vitales, y ahí sí, muchos de ustedes pueden decir, yo ya estoy aplicando esto. Cuando salió una resolución, me dicen que haga esto, yo ya lo estaba haciendo, perfecto, entonces no hay ningún problema. Entonces, si la organización ya sigue todo esto, la idea como tal o digamos, en conclusión, seguir una o varias metodologías o marcos de referencia para cumplir la resolución es adecuado. ¿Sí? La ley solo nos indica lo mínimo que se debe cumplir. Luego, si uno dice, esto es lo mínimo que me da, pero el estándar o el marco de referencia me está dando más, no está nada mal cumplirlo o seguirlo. Y aquí lo importante de hacer es ese paso a paso o ese detalle ya va a depender mucho de la organización, ¿sí? Ya que un estándar es una buena práctica, es un mínimo que me va a proteger sobre los ataques estándares que van a haber. Pero digamos, puede haber un ataque más específico que la organización haya sufrido en el pasado, por ejemplo, y que digan, no, aquí hay una medida que ningún estándar la había dado, pero yo la detecté y la voy a aplicar. Perfecto. Entonces ahí la idea es no busquen balas de plata, la verdad, todo es un proceso que tiene que hacerse constantemente, ya pues si llevan un año trabajando sobre la nueva resolución, pues mucho de esto ya ustedes se habrán dado cuenta. La idea hoy entonces es no tenemos el tiempo de ver toda punto por punto la resolución, hablar de todos los posibles fallos o problemas que van a encontrar. La idea es enfoquémonos en lo que hemos visto en consultorías que hemos hecho o en investigación, análisis que han hecho otros estudios sobre cuáles son esos retos más importantes o esos fallos más importantes que si uno no soluciona esos, ahí sí ya no importa no haber seguido lo demás, pues ya es como si le falla el motor al carro, o sea, ya no va a avanzar. Entonces el primero sería la falta de apoyo de la alta gerencia. La verdad, todo marco de referencia que lean, uno de sus primeros puntos es consigan el apoyo de la alta gerencia, porque si no se cumple ese primer requisito, la verdad ya es muy difícil lograr que un sistema de seguridad de la información o de riesgos o de cualquier tipo de proyecto logre llegar a cabo, ¿sí? Entonces aquí vean que el objetivo no es cumplir con la resolución, o sea, no debería ser el objetivo de la organización. El objetivo es salvaguardar la información de la organización, lograr, ¿sí?, ser resiliente en el riesgo operacional y la consecuencia es que se cumple la resolución. Pero si, digamos, las altas cabezas simplemente le dicen a uno, uy, salió esto, chequéeme que cumplimos con eso, o al menos que no me vayan a poner una multa. Sí, o sea, mi objetivo es solo cumplir con la resolución. Es como yo ir manejando y no me gusta usar cinturón de seguridad y cuando veo a la agencia de tránsito o al policía me lo pongo y apenas ya no está el policía me lo quito. O sea, sí, estás técnicamente cumpliendo porque no te van a multar, no te van a dar, pero pues si hay un accidente, bueno, digamos que es evidente. Por lo anterior, entonces, aquí vemos cómo en el capítulo 1, en el artículo 5 de la resolución, dice el directorio responsable de aprobar y facilitar, énfasis mío, aprobar y facilitar las acciones requeridas para contar con un sistema de gestión de seguridad de la información y ciberseguridad apropiada a las necesidades de la empresa y su perfil de riesgo. Sí, yo creo que para todos todos miran, sí, yo leí eso, fue fácil de entender o ni siquiera, sin leerlo yo ya lo sabía. Aquí entonces vean que el reto no es tanto entenderlo, sino obtenerlo, ya que de la misma forma que nos proponemos comer saludable o hacer más ejercicio todos los días, el ver resultados siempre dependerá de la constancia con que la organización haga las acciones adecuadas para cumplir con la meta. Recuerden, la meta no es cumplir con la resolución, es hacer todo lo que nos dicta el marco de referencia para lograr esa resiliencia operativa. Entonces aquí vemos que el día a día de las operaciones productivas y los objetivos principales de la organización, la misión,
eso hace que la parte de seguridad siempre quede rezagada. O sea, si a la hora de dictaminar el presupuesto, pues dicen, no, primero tenemos que hacer este proyecto, tenemos clientes. Siempre, digamos, todo esto que estamos hablando es lo que hemos visto en la experiencia, que el área de seguridad siempre va a quedar y el presupuesto de seguridad pasa siempre a un segundo plano porque siempre la prioridad es como el día a día, la operación. Se pueden dictaminar medidas, ¿sí?, de seguridad como usted debe hacer esto, debe pasar por este proceso, pero en el momento en que hay un fallo en producción o hay un cambio en el mercado o algo y tienen que actuar rápidamente, ahí esas medidas de seguridad dicen, no, ¿sabe qué? Obviémoslas por ahora, y por ahí es donde llegan los ataques. Entonces, es vital que la alta gerencia disponga siempre de ese presupuesto adecuado para la implementación del sistema de seguridad. Sí, entonces, bueno, esta parte es fácil porque uno, digamos, si yo soy gerente o algo, digo, listo, no sé cómo hacer este marco de referencia, cómo implementarlo, pero voy a dar el presupuesto adecuado para hacerlo. Entonces, no estoy hablando solo de dinero, pues estamos hablando de todo lo que conlleva contratar personal para el área de seguridad de información o ciberseguridad, las herramientas que ese personal pida y la capacitación para poder llevar eso a cabo. Lo que hacen las organizaciones es, yo ya tenía una persona, voy a ponerla en el área que me cumpla el área de seguridad, pero entonces dicen, listo, pero ahí faltaría la capacitación para ello. Entonces, aquí la idea es, analicen en cada organización si han tenido problemas implementando algo de las resoluciones. ¿Será que es que no hemos tenido ese apoyo? ¿Sí? Ese apoyo, bien sea porque nos dicen, no hay presupuesto para que compres ese 100 o para que mandes a esta persona al área que se capacite en las vulnerabilidades más grandes actuales, en el OWASP, si alguno lo ha visto. Por ahí deberían empezar, o sea, empezar a ver si tienen ese apoyo. Y el apoyo no solo va en dinero, porque sí, está bien que nos den los recursos, el presupuesto, pero si no nos dan autoridad, aquí en la diapositiva dámoslo como, ¿sí?, como dicen, oficial de seguridad. Ese oficial es dar esa capacidad de dar sanciones disciplinarias, ¿sí? ¿De qué me sirve yo o la organización comprar una herramienta de seguridad de última tecnología si las personas que hacen su proceso día a día pueden decir, no tengo pereza de usar esto, hoy no voy a registrar esto, o la pago para hacerlo de otra forma, y no les pasa nada? Entonces, al fin de cuentas, ese es otro de los factores que la alta gerencia tiene que apoyarlos no solo con presupuesto, sino con la autoridad, para que si alguien no cumple, pues sea sancionado. De hecho, la misma resolución menciona esto bajo el término de sanciones disciplinarias a quien no cumpla. Bueno, entonces aquí ahora vamos a ver, ustedes dicen, listo, tengo ese problema, la alta gerencia no me quiere dar el presupuesto, no me quiere dar la autoridad. Aquí lo prioritario es véndanlo todo con métricas, ¿sí? Como todo proyecto, si yo le voy a pedir a la junta o algo, digo, necesito este presupuesto para editar este proyecto, le van a decir, bueno, ¿y cuál es el retorno de la inversión? ¿Qué vamos a ganar al hacer esto? Con seguridad hay que tratarlo de la misma manera. Entonces hay que dar métricas de cuál es la situación actual. Es muy fácil, digamos, vender un seguro de incendios o un detector de humo después de que ya se quemó la casa, así como, ya vimos la necesidad. Pero pues la idea es no esperemos a un ataque grave a la organización, ojalá no la hayan tenido. Pues la idea es no esperar uno grave, tampoco es echarse la bendición y ojalá no nos dé, porque la verdad, como está la situación actual y la tendencia mundial, es ya toda organización le va a llegar un ataque, ¿sí? Entonces no es prepararse para evitarlo, sino para cuando me llegue, ¿qué hacemos? Es más bien por donde debería ir la filosofía organizacional. Entonces aquí consigan para venderlo ante la alta gerencia, consigan esas métricas, bien sea actualmente no estamos detectando incidentes de seguridad, compremos un sistema de monitoreo y fácilmente se va a ver, ahora sí los estamos detectando. Las multas también, miren que si no aplicamos esto, la multa es X y la inversión que vamos a tener que hacer es solo el 10% de eso. Entonces, también algo que dice la resolución es también el resultado de verificar estas medidas. Entonces, si tenemos
vamos a comprar una herramienta que hace criptografía, digamos, ¿cómo vamos a después comprobar que ahora la información sí va segura? Y cuando ya la compren y lo comprueben, visibilizarlo, ¿sí? A la alta gerencia. Vea, esto es lo que ustedes compraron, hemos evitado daño reputacional, hemos evitado esta clase de ataques, lo que se traduce en X cantidad de dinero. Por lo anterior, otro de los fallos comunes es, si ya me está apoyando la gerencia, logré obtener todo, no verificar adecuadamente el funcionamiento de estos controles. O sea, conectándolo al último punto que estábamos mirando ahorita, y es, la gerencia te dio el dinero, te dio la capacitación, todo, aplicaste la seguridad, pero no es visible. O sea, en el sentido de que no se vio si estos controles y esta seguridad está funcionando. Ahí eso diríamos que es el corazón de la circular. En el capítulo 1, artículo 10, ¿sí? En el numeral 2 dicen claramente revisar periódicamente el alcance y la efectividad de los controles. ¿Sí? Hay efectividad, creo que es donde haríamos énfasis, porque una revisión puede ser algo superficial, como ejecutar una herramienta de escaneo de vulnerabilidades, algo que cualquier organización puede hacer internamente con un mínimo de capacitación. Haya pruebas más avanzadas donde ustedes le piden a un tercero o experimentado que logren vulnerar el sistema evaluado, o sea, lo que llamamos el ethical hacking. Sí, entonces vemos que medir esas medidas de seguridad, perdón, sí, medir los controles de seguridad es vital, pues para visibilizar, para demostrar que todo lo que se invirtió sí se está aplicando, si no, eventualmente es fácil que después digan, uy, les dimos muchos recursos y no hemos visto, no nos han hecho daño, entonces bajémosle un poquito los recursos, sino al revés, que digan, vean que estamos bien, pero tenemos estas falencias, necesitamos, o sea, dadas las prioridades que han definido, decir, ya protegimos este sector de información, pero hay otra información que todavía no hemos podido proteger, etc. Aquí entonces vean que uno de los fallos es pensar que la seguridad es una capa o un requerimiento extra que se puede poner al final, que si están haciendo un proceso para un nuevo producto que van a ofrecer o un nuevo software que van a adquirir o desarrollar internamente o servicios, pensar que la seguridad al final con estas revisiones finales es, vamos a detectar las falencias y las corregimos y ya. No sirve porque lo que se ha visto es o estas capas que, disculpen un momento, estas medidas que tratan de ver qué tal es el funcionamiento de los controles, usualmente cogen los problemas técnicos, ¿sí? Pero digamos si había algo mal en el diseño del proceso que lo hacía inseguro, eso no lo va a tomar eso. También pueden encontrar problemas técnicos cuya solución no sea un simple parche, sino tengan que hacer todo un rediseño de la arquitectura de la solución, etcétera. Entonces, aquí también vean que no podemos pensar que revisar el alcance de las medidas de control es algo que se debe hacer al final, sino desde el principio, desde la concepción de un proyecto de adquisición de servicio o nuevo software que van a tener, tiene que desde ahí ya ir pensado cómo vamos a probar, cómo vamos a demostrar la seguridad o qué necesitamos de seguridad. Precisamente sobre eso, y pues ya lo último que vamos a hablar en este aspecto de la resolución es cuando la resolución nos pide criptografía, ¿sí? Nos pide utilizar la criptografía para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. El triángulo de seguridad que yo creo que todos han oído antes, en el cual la criptografía es casi uno de los aspectos vitales porque es la que nos va a garantizar la parte de confidencialidad e integridad y más que todo autenticidad también de la información. Entonces lo que puede pasar es mucho de los procesos actuales que tengan, software que adquieren, los ERPs, etcétera, puede que no tengan la criptografía nativamente, produzcan la información plana, la almacenan plana. Entonces ponerle la criptografía aquí es cuando nos hemos dedicado ya la empresa en 20 años de experiencia y yo ya 8 años en cómo podemos darle a lo que ustedes ya tienen en la organización, con lo cual ya están cumpliendo su misión, cómo podemos darle esa capa de criptografía sin que se les afecte la operación actual. También hemos visto que no solo a veces el problema es la falta de criptografía, a veces
es la mala criptografía. ¿Por qué? Porque llega y se piensa internamente, podemos hacer este cifrado nosotros. ¿Cómo se debe hacer? El algoritmo es así, tratemos de hacerlo. Y pueden estar implementándolo mal. Es como cuando, si uno quisiera crear un carro, pues es tan complejo que uno diría, no, ¿saben qué? Yo mejor dejo que un experto y le compro a alguien el carro ya hecho, porque hacerlo de cero es muy complejo. La criptografía pasa lo mismo, estamos hablando de matemática y algoritmos avanzados, son estándares internacionales que si uno no los aplica bien, una mala criptografía puede ser peor que no tenerla, esa falsa sensación de seguridad. Si uno dice, tengo un paracaídas y está malo, pues si uno no lo tuviera, uno dice, yo no salto y se salvó. Pero si tienes un paracaídas malo y te saltaste confiándote en tu malo paracaídas, pues ahí por eso se dice que puede ser peor. Entonces aquí la idea es ver cómo Site con su expertise en criptografía ya valora con los productos que también ofrece seguridad, cómo se puede ayudar en ese aspecto de lo que es capacitación y herramientas para ayudarlos en el control que le deben dar a la seguridad de la información que en este momento pues, que esté o no esté protegida o es vulnerable a otro tipo de ataque. Aquí vemos, si ustedes tienen un dato sensible, recordemos la resolución nos dice haga una gestión de activos de información, va a encontrar en las categorías cuáles son los más importantes para la operación, cuáles son los más apetecibles para un atacante. Un ejemplo es los primary account numbers, tenemos números de tarjeta de crédito, pero también se manejan DNIs, que es lo más obvio, y que en la legislación de cada país establecen cuál es la información que debe ser, pues por ley dicen, me tiene que proteger esta, otras que ustedes internamente digan, no me obliga la ley, pero yo sé que la va a proteger, y dónde se ubica. Entonces la tenemos digital en servidor de base de datos, de aplicaciones, pasa por este servidor web, llega a este aplicativo externo que no es nuestro, va por documentos porque se lo tenemos que enviar a un proveedor. Entonces, una vez hacen ese levantamiento y miran dónde está toda la información, ahí es donde entra la criptografía. Ahí es un ejemplo, pensemos un número de tarjeta de crédito que está en la base de datos y está en claro. Para mucho atacante, ese número de tarjeta de crédito va a ser algo muy apetecible. Pero para los que no sean del sector financiero o los que digan, no, yo ya protegí mis números, la información sensible como los primary account numbers, también piensen otra información que no necesariamente me va a enriquecer, pero que para un atacante, digamos, motivado ideológicamente, diga, me sirve destruírsela, me sirve hacerle un ataque de negación de servicio para que no accedan a ella, porque no quiero ser millonario, simplemente quiero hacerles daño por algún motivo político o algo. Entonces, siempre en esos análisis de amenazas, de vulnerabilidad, siempre vamos a encontrar esos elementos donde dice, tenemos que proteger esto. Y dice, ¿dónde reposa? ¿Por dónde pasa? ¿Por qué canal llega? ¿A qué archivo llega? Y ese archivo, ¿cómo llega a su destino? Entonces, una vez levantan todo eso, ahí vemos cómo la podemos proteger. Entonces, puede ser cifrándola, ¿sí? Entonces, cifrándola mientras está en reposo, cifrándola mientras va por el camino y garantizamos que desde su origen hacia su destino haya end-to-end encryption, que es algo que, digamos, es lo que más se está buscando. Lo que pasó con WhatsApp hace unos años, que se les criticaba porque no tenía esa protección de la información desde el origen y ya la aplicaron. Entonces, todas esas medidas es lo que nosotros queremos ayudarles a que obtengan con su información. Para ello, pues vamos a hablar de un catálogo, un suite de productos que manejamos que dependiendo donde vayan la información a pasar, se aplica este producto, como les decía al inicio, es a algo que ustedes puede que ya tengan, pero que no da la opción criptográfica, poderle dar la opción criptográfica y siga funcionando como si nada. O sea, obtuve seguridad sin perder tiempos de operación. El primero que quisiera mencionarles sería CryptoVault, el que se ubica en servidores de aplicación, más que todo para proteger archivos, ¿sí? Cuando ustedes van a manejar la información por archivos, porque constantemente hay que mandarle un archivo con información vital a un proveedor, hay que recibir información de un cliente. Nos hemos especializado mucho en archivos de pago, por ejemplo, pero la verdad, cualquier tipo de archivo, un PDF,
Trabajamos con, por ejemplo, el Ministerio de Salud de Colombia en proteger PDFs que tienen información muy sensible. Entonces, la idea es que nuestra herramienta CryptoVault opere en cualquier sistema operativo y no requiera adquisición de hardware de alta gama. O sea, que con yo comprar el componente y ponerlo, pueda integrarlo fácilmente al ERP o al software que produce el archivo o a lo que sea que con lo que están trabajando con el archivo, para que de una me produzca un archivo protegido, lo que llamamos cifrado y firmado, y que el interlocutor, siguiendo el estándar internacional, por ejemplo, los más famosos son PGP y SMIME, aunque manejamos otros, pueda obtener el archivo protegido y luego, siguiendo el estándar, descifrarlo y verificar la firma de dicho archivo. También vemos en la integración que buscamos la forma más sencilla, pero también ofrecemos lo que necesita la organización. Si algunos dicen, no, yo necesito una librería DLL, necesito una librería Java. Una organización recientemente argentina nos pidió una librería Lambda para despliegue en AWS Serverless. Entonces ahí la ventaja es, ustedes no creen el carro, compren el carro que ya tiene, ya fue hecho por expertos. Aquí la idea es lo mismo, es no hacer la criptografía internamente. La organización que decide hacer su criptografía es porque hace una inversión muy grande en capacitación, de comprar ingenieros expertos en criptografía, etcétera. Y pues eso la verdad puede ser válido, pero puede ser mucho más costoso que simplemente adquirir la herramienta. Y aquí vemos otro aspecto y es que CryptoVault nos produce el archivo cifrado, pero otras organizaciones nos dijeron, bueno, aparte de producir el archivo cifrado, quiero que la transmisión también se haga automáticamente y esté protegido. Entonces tenemos una opción que es CryptoVault Ultra, con el cual ya manejamos en el diagrama que estábamos mostrando, en la parte de abajo ya cómo hago que ese archivo protegido llegue a su destino o cómo voy y traigo los archivos ya protegidos y los descifro. Entonces la idea es en esos procesos host to host en los que diariamente van miles de archivos con cientos de clientes y que la idea es que sea automático, entonces yo tomo el archivo, lo proceso, lo entrego a quien lo necesite, luego tomo otro archivo que viene desprotegido, lo protejo y se lo entrego al cliente, etcétera. Ahí entonces es donde ya necesitamos una herramienta más robusta, ¿sí? Que nos haga automáticamente todo el proceso, que nos avise si un archivo falló, que nos registre en base de datos todos los archivos procesados por si después queremos sacar métricas o hacer la auditoría. Todo esto siguiendo ya los protocolos de protección en el envío, ¿sí? Que ya estamos hablando del SFTP o FTPS, que nos da una capa extra de seguridad, de la misma forma que uno no se fía solamente de un candado, sino a veces dice, no, yo quiero otro candado diferente, ¿sí? En caso de que si falla este candado, al menos tengo otro, o en los vehículos pues tenemos cinturón de seguridad, airbags. Con la información de los archivos debería ser igual, y es, si me vulneran esta protección del archivo, o si me vulneran la protección del canal, tengo otra capa redundante de seguridad diferente que nos sirve cuando otra ha fallado. Bueno, por ahora esperaré las preguntas al final. Sé que todo este tema es complejo, pero me gustaría darle la palabra ahora a mi compañero Samuel para que les presente otras opciones de protección. Estás en silencio, Samuel. Qué pena. Buenos días, ¿cómo están todos? Ya como Andrea me presentó hace unos momentos, pues voy a entrar directamente al tema que vamos a tratar. En este instante voy a compartir pantalla. Pues antes que nada, gracias Damián por la presentación. Ya que estoy compartiendo, deberían poder estar viendo. Y entonces, gracias. Entonces, ¿qué observamos en la circular puntualmente? Pues en la resolución 504. Dicen, esto es un quote directamente de la resolución y dice, las empresas deben adoptar las siguientes medidas mínimas de seguridad de la información. ¿Qué se refiere mínimo? Se refiere a que es totalmente obligatorio. Es decir, si queremos cumplir la resolución, no nos podemos saltar esa medida. Uno de esos puntos, pues los que tenemos experiencia en ciberseguridad sabemos que es el corazón de la seguridad de eso. De hecho, la criptografía, como decía Milton, surgió militarmente, pero esto fue desde la antigua Roma. De hecho, hay un cifrado que se usaba hace muchos siglos, que se conocía como el cifrado César.
Algunas personas en habla hispana dicen, en vez de cifrar, dicen encriptar, pero pues estos son homólogos. Hace un tiempo en la academia pues había una incomodidad con decir encriptar, pero ya vemos que en la industria muchas personas usan ese término. Para los que estén confundidos, pues para efectos prácticos encriptar es lo mismo que cifrar. El caso es que este cifrado que les estoy contando existe hace siglos, pues fue lógicamente de origen militar, y actualmente la criptografía es utilizada no solo en el sector defensa, sino en todos los sectores de la industria. Y esa criptografía, dicen, es esencial para asegurar la confidencialidad, autenticidad e integridad de la información. Confidencialidad es simplemente que si yo tengo un dato, nadie lo puede ver. Por ejemplo, un número de tarjeta en una base de datos, ningún atacante debería poder verlo porque pues, con el solo número de tarjeta podría hacer transacciones y básicamente le podría robar dinero al afectado, a la víctima. La autenticidad es que un documento o un archivo o algún tipo de información exista una verificación acerca del que lo está operando. Es decir, si yo me autentico en un sistema para hacer una transacción, debe existir una forma en que yo le pueda verificar al sistema que yo soy quien digo ser. Y por último está la integridad, que es básicamente que los datos no puedan ser alterados o que si son alterados yo me pueda dar cuenta. Entonces, supongamos que tenemos un saldo en una cuenta bancaria y si de repente alguien le agrega un 0 a la derecha, inmediatamente el sistema pueda verificar que ese dato fue alterado y que pierde su validez. Pero todos esos datos están generalmente almacenados o en transmisión. Y esto es una cita específicamente de la resolución, y tanto si están en almacenamiento como en transmisión, yo los debo proteger con criptografía específicamente. Entonces, por el lado de almacenamiento, puedo tener bases de datos o archivos. En una base de datos es simplemente un conjunto de datos que pueden estar relacionados en caso de que sea una base de datos relacional y es un conjunto de tablas asociadas. Puede también ser un lago de datos o incluso una base de datos no relacional y simplemente tiene los datos con cierta estructura, o en el caso del lago de datos sin estructura básicamente, pero están en algún lugar y en el lugar que sea que estén, yo los voy a proteger con criptografía. Por otro lado, como decía Damián, por ejemplo, si en caso de que es un hospital, puede ser simplemente un PDF, pero que tiene datos confidenciales de una historia clínica. Por ejemplo, si una persona tiene una enfermedad terminal, una enfermedad de transmisión sexual, eso no necesariamente debería ser de conocimiento público, y esa persona tiene el derecho a que esa información no la vean los demás, por lo tanto, también se debe mantener confidencial. Entonces, pueden haber registros almacenados en bases de datos o archivos como PDF, documentos Word o incluso archivos Excel que pueden llevar la contabilidad de una empresa pequeña. Por otro lado, tenemos la transmisión. En este caso, pues el archivo no, o pues el registro no está en reposo, sino va a pasar por algún canal de internet, básicamente. En estos podemos tener el correo electrónico o SFTP, que esto es pues para un protocolo de transferencia de archivos, o el más común es el tráfico web, que es básicamente el protocolo HTTP. Yo en todos estos escenarios puedo poner criptografía para proteger la información que se está transmitiendo. Y vamos a ver específicamente cómo proteger registros en las bases de datos y en tráfico web. Los otros que menciono, los archivos que pueden estar almacenados o en tránsito, pues CryptoVault, que es un producto que Damián les mencionaba anteriormente, cumple exhaustivamente con todo lo necesario para protegerlos, pero nos quedaba faltando los registros en las bases de datos y el tráfico web. Entonces, para empezar, vamos a entender qué es la tokenización. Cuando uno habla de tokenización, pues en el contexto de ciberseguridad se refiere a un tipo de protección que le brinda un archivo. ¿Cuál es la diferencia entre tokenizar o cifrar? Es decir, el cifrado tradicional con la tokenización. Supongamos que tenemos este registro y esto es un dato confidencial. Entonces, imaginémonos que esto es un número de tarjeta de crédito en una cuenta que tiene millones de dólares. Si yo lo quiero cifrar, los cifrados tradicionales, pues tradicionales de la época moderna, es decir, que son considerados criptografía fuerte,
¿cómo van a procesar el dato? Lo van a tomar, le van a aplicar una llave criptográfica y lo van a cifrar, y el resultado va a ser algo como lo que vemos acá. Esto es solo un ejemplo, pero fíjense ustedes que no es de la misma longitud y tampoco tiene el mismo tipo de caracteres. Es decir, le cambia el formato totalmente. ¿Qué ocurre si uno tiene una base de datos o múltiples bases de datos que tienen una restricción con respecto a los datos que pueden almacenar? Por ejemplo, yo puedo tener en mi base de datos definido este tipo de datos como un bar chart. Para los que saben algo de programación pueden entender que esto es simplemente una cadena de caracteres y digo que es de 10. Es decir, ese campo en esa base de datos solo me admite números o pues cadenas de 10 caracteres. Entonces, si yo no cifro, intento almacenar el resultado cifrado, voy a tener problemas. Entonces, este cifrado es tradicional, como decía, cuando uno quiere proteger un dato, el resultado que debe almacenar, que es el dato protegido, luce como esto que vemos acá. Entonces, si yo tengo una base de datos, es como que almacena un tipo de dato específico, yo no le voy a poder ingresar esto que vemos acá, no va a caber básicamente. Cuando yo quiero descifrar el dato, simplemente tomo esto que tengo acá, ¿cierto? Lo descifro y yo debería poder obtener de vuelta este número, pero el problema es almacenar este registro modificado. Ese es el problema que tiene el cifrado tradicional. Por el contrario, el tokenizado es un tipo de estrategia que cuando yo lo hago criptográficamente, pues porque ya vamos a ver que el tokenizado no necesariamente se tiene que hacer criptográficamente, aunque claramente es la mejor manera, pero cuando yo tokenizo, tomo el número original, le aplico el cifrado y me queda un número que tiene la misma longitud y el mismo tipo de caracteres. Fíjense que ustedes que acá yo simplemente tengo números del 0 al 9 y acá tengo también esos mismos caracteres. No me va a cambiar ningún carácter y me va a cambiar la longitud. Entonces, ¿qué ocurre acá? Si yo tengo esto en una base de datos que simplemente esa base de datos en un campo tiene la restricción de que pueda almacenar números de 10 caracteres, pues en ese caso yo voy a poder seguir almacenando esto perfectamente y no voy a tener que hacer ninguna modificación en el sistema ni en mi aplicación. Entonces, pues eso es una ventaja. Ahora, como les decía, esto pues no necesariamente se logra criptográficamente. Antiguamente, lo que hacían era que como no existían algoritmos que pues ahora están aprobados por NIST y por PCI, hicieran esta criptografía que preserva el formato, es decir, que si yo cifro un dato, me genera un dato con una estructura similar. Antes no existía eso, específicamente antes del 2014, que es muy reciente. ¿Qué se hacía? Simplemente se cifraba el dato, se ponía en una tabla en una base de datos, como lo que vemos acá, y se generaba un token, esto le llamaban un token, arbitrariamente. Entonces decían, en una tabla básicamente tenían este mapeo, entonces decían simplemente a este texto cifrado le corresponde este token, y este token es lo que ponían en la base de datos, y porque el token sí cumplía con el formato. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Supongamos que yo soy Samuel y quieren buscar mi número de tarjeta. Si van a la base de datos donde dice Samuel, ¿cierto? En esa base de datos estaba asociado un token, que era, por ejemplo, el 000001. Entonces, ¿ahí qué hacía el sistema? Se iba a otra tabla, buscaba este 000001, lo encontraba el texto cifrado, lo descifraba, esto al descifrarlo debería dar el número de tarjeta real, supongamos que fuera 1, 2, 3, 4, y posterior a eso, retornaba ese valor y ahí ya podía identificar cuál es mi número de tarjeta, pues para verificar si yo como usuario lo estoy ingresando bien o no. Entonces, cuando se hacía ese proceso, esto acá hay una gran pérdida de tiempo, es decir, es sumamente ineficiente y voy a tener problemas. Como decía Damián en algún momento, uno de los problemas comunes que hemos evidenciado en las consultorías es que cuando se ponen controles de seguridad, la eficiencia del sistema en general se va a reducir y mis aplicaciones van a empezar a tener una usabilidad peor o incluso no voy a poder cumplir con SLAs que tenga acordados. Entonces, en este punto es clave que la tecnología que yo tenga sea eficiente. Pero entonces, para resumir este pedazo, un tokenizador lo que hace es cifrar información de tal modo que el resultado tenga exactamente el mismo formato
que el texto original. Eso es básicamente. Ahora, ¿qué se puede tokenizar? Lógicamente, el uso más común son los PANs, que como decía Damián, estos son los Primary Account Numbers, y estos pueden ser números de tarjeta de crédito, números de tarjeta de débito, o un número que me permita a mí hacer una transacción bancaria que pruebe de que yo tengo un saldo en una cuenta determinada. Pero adicionalmente, en diferentes contextos se pueden tokenizar diferentes elementos. Por ejemplo, si yo tengo la dirección de un agente en el sector defensa, ¿cierto? Esto es algo sumamente confidencial, entonces en ese caso la dirección de ese agente debería ser algo que esté totalmente protegido. También puedo tokenizar historias clínicas o cualquier tipo de dato confidencial en general. Y existen diferentes formas de hacer esta tokenización. Uno puede tener tokenización masiva o tokenización individual. En el caso de la tokenización masiva, yo puedo tener la necesidad de proteger toda una columna en una base de datos. Entonces, supongamos que yo tengo en una base de datos de un banco una columna de una tabla que se llama número de tarjeta de crédito. Ese dato sé que lo debo proteger, entonces lo que hago es hacer una conexión con esa base de datos y voy a proteger el 100% de los registros en esa columna. Pero eso puede ser un escenario, pero hay otro escenario en el que simplemente yo necesito proteger o desproteger en cierto modo, que sería el caso de destokenizar un solo dato en específico. Supongamos que un usuario ingresa su número de tarjeta y yo para hacer una búsqueda en una base de datos que tiene todos los registros tokenizados, pues para poder compararlo necesito tokenizarlo primero. Entonces voy a hacer una tokenización individual de un dato que puede estar fuera o dentro de una base de datos. Esto pues se puede hacer por medio de muchas interfaces. Existe una interfaz HTTP, es decir, que básicamente el sistema de ustedes se puede conectar con un servicio web que ni siquiera tiene que estar en la infraestructura de ustedes. Ustedes le mandan el dato que quieren tokenizar y les va a responder el dato tokenizado por medio del protocolo HTTP, que es el protocolo web básicamente. También se puede hacer por línea de comando o se puede hacer por medio de una librería que se integra con las aplicaciones de su organización. Ya son las 11, vemos que pues no sé si el horario del webinar está de 10 a 11, espero que no, pero entonces vamos a continuar con lo que nos falta. Entonces, indicamos que para hacer esa tokenización en algunos estándares recomiendan utilizar un HSM. ¿Qué es un HSM? Es un dispositivo que tiene una seguridad física, de tal modo que si yo almaceno algo ahí, que generalmente voy a almacenar llaves criptográficas, una llave criptográfica es simplemente un password, entonces, si alguien intenta hacer un ataque físico sobre ese dispositivo, es decir, básicamente tratan de soltar un tornillo para acceder al almacenamiento del dispositivo, el material criptográfico, es decir, esos passwords que yo utilizo para cifrar la información, se van a autodestruir. Eso básicamente es un HSM. Entonces, pues un tokenizador debe poder integrarse con diferentes marcas de HSM. Si en su organización ustedes tienen, por ejemplo, un IBM 4767 y tienen que tener las llaves almacenadas ahí, nosotros tenemos todas las interfaces necesarias para comunicarnos con ese hardware y poder utilizarlo de tal modo que se obtenga un esquema lo más seguro posible. Y acá pues he estado hablando de eficiencia mucho. ¿Por qué? Pues porque, como decía anteriormente, no hacer los procesos de seguridad eficientes puede deteriorar el negocio e incumplir SLAs. Un SLA es simplemente un Service Level Agreement, que es un acuerdo de niveles de servicio. Eso básicamente es decir, cuando yo hago una transacción, usted máximo se puede demorar 1 minuto en responderme. Entonces, supongamos que ustedes tienen una SLA y tienen un tokenizado lento y en ese SLA se acuerda que les van a responder con los números de tarjeta en texto claro, es decir, sin cifrar, en un archivo que van a enviar a otro banco, por decir algo. Entonces eso pues debería ser muy eficiente. En nuestro tokenizador, específicamente, el tiempo de tokenización es de 1.8 millones de registros
en 1 minuto, utilizando 4 procesadores. 4 procesadores, pues es un número razonable. Ustedes, si tienen una infraestructura grande, perfectamente pueden tener acceso a un servidor con 32 procesadores. Y pues este tiempo mejoraría considerablemente. Pero esto que es un servidor pequeño, pues nos indica que podemos tokenizar 30 registros por milisegundos. Y pues hemos visto acá en las consultorías que hemos hecho que han tenido problemas por tokenización porque tienen tokenizadores que se demoran hasta 1 segundo por un solo registro. Pero entonces, acá esto que he mencionado con respecto a la tokenización, alguien creo que preguntaba algo relacionado, es para protección de datos específicamente en bases de datos. Es decir, en una base de datos, pues conceptualmente puede ser un conjunto de tablas que pueden estar relacionados o no, en el cual yo voy a poner la información. Entonces, el tokenizador se conecta a esas bases de datos y me va a tokenizar para proteger toda la información necesaria. Eso es para la información que está en reposo, que está almacenada en bases de datos. Pero ahora, ¿qué pasa con la información que yo estoy transmitiendo? Por ejemplo, cuando un usuario se autentica en una aplicación móvil y le pone su usuario y contraseña para acceder a un servicio bancario. ¿Qué va a ocurrir acá? Pues esa información se va a enviar por todo Internet, va a salir desde mi dispositivo móvil y va a pasar por diferentes routers de Internet hasta llegar al servidor que está esperando esa información para darle la autenticación. En todo ese tránsito existen diferentes ataques informáticos, los más comunes, por ejemplo, son de sniffing, de man in the middle, etcétera, y pues estoy básicamente expuesto a diferentes riesgos. Por lo tanto, pues debo poner criptografía a esos datos confidenciales que estoy enviando. Por ejemplo, en un momento en una aplicación móvil, yo ingreso el número de tarjeta y el PIN, o pues si en el caso de que es una tarjeta de débito, entonces yo debería proteger esa información. Eso se conoce como proteger la información en tránsito. Y acá tenemos un producto que se llama WebArmor, en el cual específicamente se logra ese objetivo. Este, pues, brinda seguridad en profundidad para la información que se transmite web. Adicionalmente, tiene un conjunto de librerías con primitivas criptográficas que se van a poder aplicar en diferentes contextos y adicionalmente tiene implementaciones para integrarse a cualquier tipo de switch transaccional. Acá, por ejemplo, tenemos las cajas Atala, con las cuales en la infraestructura se aseguraba la información y estas tienen un formato bastante particular. Esto es una tecnología bastante antigua, pero entonces a veces yo ya no quiero tener ese dispositivo que es esta caja, sino quiero tener un servicio en la nube. Entonces, para que el servicio en la nube se pueda comunicar con la caja Atala, yo debo tener la información protegida en un formato en particular. Entonces, también brindamos el servicio de representar esa información en el formato que sea necesario para hacer cualquier integración. Y acá, pues, antes de continuar, es fundamental explicar el concepto de seguridad en profundidad. ¿Esto qué significa? Imagínense que ustedes tienen a un rey o una reina en este punto. Y esa es su información más preciada. Si se está en medio de una guerra, sería peligroso solo proteger el rey con una puerta. Esto es un concepto sumamente antiguo, pero que aplica exactamente igual para la ciberseguridad o la ciberdefensa. Yo cuando tengo un activo crítico, yo lo debería proteger por varias capas de seguridad. Entonces acá vemos que en este esquema existe un foso, ¿cierto? Esto lo rellenan de agua. ¿Por qué? Pues lo rellenaban de agua porque los soldados que tienen una armadura pues van a tener dificultades cruzando un foso, entonces existe esa protección. Pero supongamos que se las ingenian, básicamente ponen una lancha o algo por el estilo para cruzar ese foso, debería haber un segundo control, como esta muralla, que me va a seguir protegiendo información. Y si se salta ese control, debería haber otro y básicamente debería tener diferentes capas de controles para proteger mis activos más críticos. Y acá, pues este es un ejemplo de esto, pues de lo que acabo de decir específicamente. Esto pues es las capas de seguridad que tradicionalmente están en una organización cuando existe una información confidencial en reposo. Entonces, tengo mi seguridad perimetral,
Esa seguridad perimetral es básicamente los firewalls o las protecciones que yo tengo para que un atacante no se vaya a conectar a mi red local. Pongamos en una casa adicional, en un hogar, pueden tener una contraseña para el Wi-Fi. Si no existiera esa contraseña, cualquier atacante se podría conectar a mi red y pues mandar paquetes de red a los computadores que yo tenga conectados a esa red y eso va a ser un riesgo. Entonces eso es la seguridad perimetral. Adicionalmente, pues si por alguna razón un atacante se las ingenia para conectarse a esa red local, yo debería tener las máquinas protegidas con una autenticación en el sistema operativo. Entonces, cuando ustedes ingresan a una máquina, van a ver que les pide una autenticación y si no, no los deja acceder. Supongamos que el atacante también pudo saltarse de control, pues por último, esa información debería estar cifrada. Eso es cuando está en reposo y eso es completamente normal. Vemos que están las capas de seguridad ahí claramente ilustradas. Pero ¿qué pasa cuando está en tránsito? Vemos que la gran mayoría o un gran número de aplicaciones únicamente utilizan el cifrado TLS. Esto es básicamente cuando uno ingresa a una página web, si han visto que si la página tiene un candado, es que no está usando solo HTTP, sino HTTPS, y eso es que básicamente se le está aplicando TLS, que es un protocolo que se utiliza para cifrar el tráfico. Se aplica ese protocolo y listo, no se aplica absolutamente nada más. ¿Cuál es el riesgo evidente de esto? Que si un atacante encuentra la forma de romper TLS, como ha ocurrido múltiples veces en la historia y se ha parchado para volverlo más seguro, pero lo vuelven a romper y así, entonces pues, esa información que yo tenga en tránsito va a estar en un riesgo evidente. Acá pues hay algunos ejemplos de vulnerabilidades que ha tenido TLS y su precursor SSL. Vemos que está Heartbleed, que está exponida a 64 kilobytes de información. Ustedes saben que pues un pin de tarjeta tiene 4, o sea, son 4 bytes. Entonces, uno se podría arrojar todo lo que necesita con respecto a una transacción. Y ahí vemos otros ataques que si ustedes los buscan en Internet van a ver que devastaron el comercio debido a que un atacante podía acceder a todo lo que se estaba transmitiendo. Y sin embargo, las organizaciones en algunos casos se siguen confiando únicamente en este control. Idealmente debería haber un segundo control que proteja la información en caso de que se logre romper TLS. ¿Cuál es ese control? Básicamente WebArmor. Entonces, WebArmor brinda una capa adicional de seguridad con la cual voy a proteger esa información y es mucho más seguro que TLS por lo siguiente. Utilizamos los algoritmos de vanguardia y por temas de compatibilidad TLS no puede hacer eso, porque por ejemplo unos browsers no están actualizados y no pueden usar los últimos algoritmos, entonces tienen que tener cierta compatibilidad. En el caso de WebArmor sí podemos usar todo lo de vanguardia. Pues para dar un ejemplo, veamos ZKP. ¿Qué es ZKP? Eso es Zero Knowledge Proof. Esto viene de inglés. Knowledge Proof. Entonces, ¿qué significa un ZKP? Normalmente para autenticarse, yo utilizo un password y un usuario. ¿Cuál es el problema de esto? Supongamos que las personas, ustedes saben que los passwords no son infinitos, generalmente son palabras con un número al lado o algo por el estilo, lo que usan los usuarios tradicionales. ¿Y qué pasa? Cuando un atacante trata de suplantar a alguien y se trata de autenticar en un sistema, cuando él ingresa un usuario y un password y el sistema le responde que ese password es inválido, el atacante ganó un bit de información. Es decir, él ya sabe que ese password no es. ¿Qué puede hacer? Posteriormente, tratar otro password diferente. Si el sistema le responde ese password no es, ya tiene 2 passwords que no son. Y se sigue haciendo el mismo procedimiento muchas veces, va a empezar a crear una base de datos de password que no son básicamente. ¿Y qué puede seguir haciendo? Básicamente hacer un programa que pruebe passwords iterativamente, es decir, esto no lo ingresa de forma manual, sino simplemente toma un listado de passwords que esté en un archivo y los ingrese automáticamente a la página web del sitio que está atacando y vaya probando password tras password y así sucesivamente hasta que eventualmente
le logre dar con un password que sea el auténtico. Esto pues es un grave problema, eso se llama básicamente un ataque de fuerza bruta. ¿Qué hacen las aplicaciones normalmente para reducir ese riesgo? Lo que hacen es utilizar un captcha. Acá seguramente ustedes han visto que cuando uno se quiere loguear a Gmail y puso o a una aplicación de correo de una de estas empresas grandes, si ustedes se autentican y resulta que ponen el password de manera incorrecta, más de 3 veces, ellos les van a presentar un reto en el cual ustedes tienen que, por ejemplo, identificar qué imágenes tienen carros o no. Esto ocurre pues porque un computador no puede reconocer bien qué imagen tiene un carro o no. Actualmente hay algoritmos de Machine Learning que tratan de hacer esto y lo hacen relativamente bien, pero eso debería retrasar el ataque. Sin embargo, no lo elimina. ¿Por qué? Porque hoy en día hay servicios de botnets. Una botnet es simplemente una red de computadores infectados alrededor del mundo, y en esa botnet se puede lanzar un ataque. Entonces, cuando un password que está intentando autenticarse en una aplicación viene una IP diferente, en la cuenta de correo electrónico o el servidor de correo electrónico no le va a presentar el captcha. Entonces, básicamente es una forma de evadir el captcha. Y adicionalmente, como lo acabo de decir, también existen algoritmos de Machine Learning, de inteligencia artificial, que saben cómo identificar si en una foto hay un semáforo o si es la foto de un perro, de un gato o algo por el estilo. Entonces, los captchas tienen unas limitaciones fuertes. En cambio, en ZKP, pues que se llama Zero Knowledge Proof, yo lo que puedo hacer es tener un esquema en el cual el usuario no le entregue ningún tipo de información al servidor para autenticarse. Y ahí está la magia de eso. Para lograr eso, hay toda una serie de estrategias criptográficas, pues que son relativamente complejas, pero son invulnerables totalmente, o sea, 100% a un ataque de fuerza bruta como el que les acabo de mencionar. Entonces, básicamente, acá pues tenemos todo lo necesario para implementar la mayor seguridad en el tráfico web. Y pues finalmente acá quiero mencionar que cuando se hacen estas implementaciones es fundamental hacer implementaciones consultivas. ¿A qué se refiere esto? Ustedes no compren un producto y ya, porque cada negocio es diferente y tiene diferentes retos en la implementación de un servicio seguro. Entonces, con implementaciones consultivas nos referimos a que una vez se inicia, vamos a analizar el contexto de la organización de ustedes, vamos a identificar todos los nodos de su sistema, es decir, las máquinas, cómo están interconectadas, cuáles son los riesgos, eso es fundamental, hacer un análisis de riesgos, cuáles son los requerimientos específicos que necesitan, y vamos a encontrar mejoras en el desempeño, en la simplicidad y la seguridad. Acá creo que el desempeño, pues, y la eficiencia son fundamentales. Ya sabemos que si uno tiene mal desempeño, pues el negocio va a empezar a fallar, y la seguridad es evidente. Pero ¿qué es la simplicidad? Esto es algo esencial en el cumplimiento o en el éxito de un proyecto. Si yo intento hacer implementaciones muy complicadas que van a requerir mucho tiempo y mucho costo, esto es un factor que va a determinar que mi proyecto fracase. Es esencial que yo tenga unas estrategias que sean los más simples posibles y más efectivas, es decir, tener el mejor costo-beneficio de cada acción que yo vaya a realizar. Pues es algo que es fundamental. Y pues para lograr esto tenemos, lógicamente, un personal altamente calificado. Los vamos a apoyar en todos los retos que necesiten, dado que estamos conectados con la academia, tenemos toda la investigación de vanguardia y llevamos décadas en la industria haciendo este tipo de implementaciones. Y eso es básicamente lo que les quería contar por mi parte. Acá espero hayan hecho preguntas y les cedo la palabra a Andrea para que continúe. Bueno, muchísimas gracias, Samuel. Muchísimas gracias a todos los expositores, a Milton Quiroga, a Damián también por su participación. Entonces, damos comienzo en estos minuticos que nos quedan a la serie de consultas y preguntas. Las pueden realizar dentro del chat que dice preguntas y respuestas. Ahí los escuchamos, entonces estamos pendientes. También si alguien quiere hablar, por favor levante su mano y yo les habilito acá el micrófono. Por ahí vi que, denme un segundo, por ahí vi que Hans, no sé si Hans todavía se encuentra acá.
No sé si Hans quieras hablar, porque vi que estabas haciendo una serie de consultas dentro del chat. Con gusto, César Rodríguez. Es un placer para nosotros que les haya gustado. Sí, ¿deseas, Hans, realizar alguna pregunta? Te habilito el micrófono. Yo acá estoy viendo primero una pregunta que hizo Jefferson Rojas directamente en el chat de preguntas y respuestas, y él pregunta, la voy a leer. Voy a también habilitar la cámara para que me vean. En el caso de la información de clientes que se comparte con el outsourcing o terceros, debería cifrarse obligatoriamente, no solo en tránsito, sino cuando está en reposo. O sea, cuando llega al tercero, debería estar cifrado también. Esa es la pregunta. Ahí Por me supuesto que gustaría, debería estar cifrado en los dos. ¿Esto qué ocurre? Imagínense ustedes que estamos protegiendo, por dar un ejemplo simple, un centro comercial. Y en ese centro comercial yo tengo una puerta blindada en la parte principal, pongo 3 celadores y pongo 2 miembros del ejército con un fusil. Pero en la puerta trasera, por donde entran los empleados del servicio doméstico, por decir algo, no tengo ningún tipo de control. ¿Qué va a hacer un atacante? Simplemente no va a intentar enfrentarse a la protección que está blindada en la puerta principal, sino va a buscar el punto más débil. Y eso básicamente se llama hacer un análisis de superficie de ataque. Si ustedes son un atacante y saben que la información se está cifrando únicamente en tránsito, no se van a molestar de ninguna manera por tratar de hackear ese protocolo de seguridad para robarse la información en tránsito. Saben que cuando llegue y está en reposo, no van a poder acceder libremente. Por esto es esencial que la información esté cifrada en todos los puntos. Únicamente debe estar descifrada cuando se está en uso. Inmediatamente apenas se termine de usar, se debe poner en su estado cifrado. Esa es la respuesta a esa pregunta y eso lo exige cualquier estándar de seguridad. Hacer un análisis de superficie de ataque, debo tener asegurados todos los puntos por los que un atacante puede acceder a mi información. Sí, gracias Samuel por tu respuesta. Sí, mira, a todos les comento que vamos a estar presentando, les vamos a estar enviando la grabación directamente y algunos temas de interés adicional sobre ciberseguridad, sobre ciberguerra, criptografía y todo, o sea, artículos relevantes y de interés para cada uno de ustedes. Gracias a todos acá por escribir. Espero que de verdad haya sido de utilidad estas presentaciones. Ya acá tenemos otra pregunta. Acá pregunta Esteban Apaza. Pregunta, ¿en una compañía siempre debe haber un oficial de seguridad de la información? Acá, pues esto es una de esas respuestas que, por ejemplo, Milton, que es CEO, podría darle su apreciación, pero lo que uno ve en los estándares es que sí debería haber un oficial de seguridad de la información. Sin embargo, es que no tiene que, por ejemplo, si yo tengo una organización de 10 personas, no puedo tener un cargo chief, el cual se gana el sueldo, por ejemplo, de lo que se gana un oficial de seguridad normalmente, sino yo puedo, dependiendo del tamaño de la organización, puedo adaptar ese rol, pero sí debería haber, como decimos nosotros, un doliente de cuando pase un evento de seguridad, hay un responsable y que tenga que responder por eso. Eso es básicamente para que alguien se responsabilice de los temas de seguridad. Entonces, en cierto modo, sí debería haber un oficial de seguridad. Acá, no sé, creo que Milton podría hacer un aporte con respecto a eso. Sí, gracias, Samuel. Y mira, pues, a ver, en general, dependiendo del tamaño, pues se recomienda tener esta responsabilidad. Se recomienda además que esta responsabilidad no esté compartida con tecnología. Pero digamos los últimos descubrimientos que se ha hecho en torno a cómo organizar esto, lo que les quiero hacer notar es que en esa gráfica que yo les mostraba de servicios, procesos y activos, esa gráfica es igualita para seguridad de la información, pero quiero que noten ustedes que es igualita para continuidad y es igualita para cumplimiento. Es decir, lo que les quiero hacer notar es que seguridad, continuidad y cumplimiento son 3 diferentes aspectos de un mismo problema. Entonces, lo que se trabaja en temas académicos en Carnegie Mellon University es tratar de incorporar esos 3 aspectos en una única función administrativa, que digamos sería el oficial de resiliencia operacional. Este oficial de resiliencia operacional está básicamente encargado de hacer que la organización sea resiliente al riesgo operacional.
Hacia allá va básicamente la industria. Hay varias empresas muy grandes que se han organizado así, una vicepresidencia de riesgo operacional o una vicepresidencia de resiliencia operacional. Y bueno, básicamente así es que van las cosas. Entonces, este oficial tiene que tener presente elementos de seguridad, elementos de continuidad y elementos de cumplimiento. Eso es como hacia donde va la idea, hacia donde más o menos hacia donde convergen las buenas prácticas. Creo que esa pregunta es como para Esteban y es también una respuesta para Tomás. Samuel, esta pregunta de Hans Pach. Sí, listo, perfecto. Esta pregunta que hace Hans, que la voy a leer: si tienen el servicio de criptografía HSM as a Service con protocolo FIPS 14.2 nivel 3 y estándar Common Criteria 4, si es posible que contacten las aplicaciones en AWS o en Microsoft Azure. La respuesta a esto es un rotundo sí. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra tecnología la podemos adaptar en cualquier medio. En este caso, la implementación se haría, si ustedes la necesitan hacer en la nube, como por ejemplo en AWS o en Microsoft Azure, nuestra implementación se haría directamente en esa infraestructura. Y como ustedes seguramente saben, AWS tiene HSMs propios y que los brindan como servicio. Estos les dicen generalmente un KMS y estos KMS se encargan de proteger toda la información criptográfica, o sea, el material criptográfico, siendo estas las llaves que ustedes necesiten. Entonces, de esta manera se puede exponer un microservicio que esté integrado en la nube y que cumpla con todas estas características que por defecto ya AWS pues brinda cumplimiento. Es decir, en estos casos que ustedes tienen requerimientos estrictos, lo más fácil es poner un servicio en la nube debido a que la infraestructura de AWS ya cumple todos estos elementos necesarios. Y con respecto específicamente a lo de EAL4, no tengo en este momento presente, esto sí sé que digamos que el software esté formalmente verificado, no me acuerdo específicamente a EAL4 que representa, pero si está en el Common Criteria, probablemente sea algo que se puede cumplir. Recuerdo que digamos para hacer un EAL5, aunque no estoy seguro del número, hay que tener software formalmente verificado cada línea de código y eso únicamente lo tienen el sistema embedido de una nave de la NASA. Entonces, en ese caso, pues AWS no lo cumpliría, pero si es algo que está en el Common Criteria, probablemente sí lo cumple Amazon y entonces se puede hacer perfectamente. ¿Qué otras preguntas hay? Samuel. Tenemos una al final dentro del chat normal que hace César Rodríguez. Indica que para una PYME como una cooperativa de ahorro y crédito, ¿qué ítems son obligatorios para cumplir según la Superintendencia 504 o solo se deben tener en cuenta como buenas prácticas? Bueno, aquí al respecto la resolución sí dice a quién cumple. Por ejemplo, en el capítulo 1, artículo 4.2 dice: aquí es obligatorio para empresa bancaria, empresa financiera, caja municipal de ahorro y crédito, y así hace un listado. Y luego al final da como, hay un régimen especial para cuando son mínimos, donde dice, bueno, usted como tal vez no tiene la misma superficie de ataque, eso quiere decir como, obviamente para un atacante, entre atacar a una entidad con $1.000 millones a una que tiene 100 millones, a una que solo tiene 1 millón, pues obviamente cada una va a ser más tentadora y esa superficie de ataques obviamente va a tener más personal, más servidores que atacar. Entonces, cuando son más pequeñas, la resolución al final sí habla de unas excepciones, él le llama régimen especial, si no estoy mal. Entonces tendrían que verificar si en el régimen general están listados, pues ahí ya les tocaría, y si ver si al final en el régimen que da unas opciones ya que es menos estricto, porque de nuevo la resolución claramente dice que esto tiene que ser tiene que ser proporcional al tamaño de la organización. Luego es claro que sí, que varios de los que ustedes dicen pueden tomarse como buena práctica, como recomendación, pero es comprensible que digan no tenemos el presupuesto para contratar toda un área de seguridad de la información. Entonces ahí sí tendrían que
Ahí tendríamos que ir directamente a la resolución y que busquen en el apartado de régimen simplificado si están cubiertos. Vale, muchísimas gracias, Damián, por tu respuesta. Acá tenemos otra pregunta de Jaime Flores. Dice, en el caso de la información que se maneja referente al número de tarjetas de crédito, ¿qué tan recomendable es que esa información se maneje cifrada dentro de la base de datos de la institución? ¿Eso haría lento algunos procesos? Creería que esta pregunta va directamente a Samuel. Sí, un segundo, ya estaba activando la cámara y el micrófono para responderla, entonces la voy a leer nuevamente. En el caso de la información que se maneja referente a número de tarjetas de créditos, ¿qué tan recomendable es que esa información se maneje cifrada dentro de la base de datos de la institución? ¿Eso haría lento algunos procesos? Entonces, pues acá esto apunta directamente al tema que estaba tratando. Es obligatorio que si yo tengo un número de tarjeta almacenada, esté cifrado. Es decir, no existe la posibilidad de que yo cumpla un estándar y tenga eso descifrado. Y de hecho, almacenar números de tarjeta en texto claro sí aplica directamente multas. Pongamos, e incluso los pueden vetar de Mastercard o Visa, por ejemplo. Es 100% obligatorio que los tenga cifrados. El tenerlos cifrados va a tener o va a afectar el servicio de manera negativa en caso de que sea un cifrado ineficiente. Pero si ustedes tienen un tokenizador, por ejemplo, como el nuestro, que es sumamente rápido, que tokeniza 30 registros en tan solo 1 milisegundo, eso quiere decir que tokeniza casi 2 millones en tan solo 1 minuto, pues no van a sentir que tienen esa información cifrada. Simplemente todo el proceso de negocio va a funcionar de manera impecable. Entonces ahí depende de la calidad de la tecnología que estén utilizando. Pero como les di un ejemplo, hemos hecho consultorías y encontramos que tienen tokenizadores supremamente lentos y esto pues les va a causar muchos problemas debido a que, por ejemplo, si necesitan transmitir un archivo a un procesador de pagos y por alguna razón se necesita en texto claro hacer esta transacción, pues necesitan ese archivo en texto claro, pues haciendo esa destokenización se pueden demorar un tiempo que no sea aceptable para el negocio y si van a tener problemas. Entonces eso depende netamente de la calidad de la tecnología que estén utilizando. Y alguien puso 2.0, creo que eso es una cara de sorpresa, de pronto por lo de que sí, efectivamente PCI exige netamente, o sea, no brinda la posibilidad de que los números de tarjeta se estén guardando este texto claro, o sea, esa posibilidad no existe y pueden tener multas o los pueden vetar de los servicios de tarjeta de crédito. En caso de que sean un banco, por ejemplo, Visa encuentra que ustedes tienen esa información en texto claro, pues van a tener inconvenientes con ellos. No, y por ejemplo, en los últimos ataques de ransomware, no solo les basta con dañar o sí, dañarles la infraestructura, sino primero hacen extracción de datos. Entonces, si la información está cifrada, pues van a tener estos datos tokenizados con los cuales no van a hacer nada. Pero si está claro, ahí sí les van a decir o nos pagan bitcoins o vamos a botar esta información. Pues es ransomware, secuestro. Entonces es un plus extra en el cual es otra capa extra. En caso de que las demás fallen, al menos nos da otro nivel más. Bueno, y ahí me faltó añadir algo de pronto, pues para los que de pronto si acá alguien en alguna organización tiene un texto claro, es importante que empiecen a negociar para cuándo van a tener ese tokenizado. Digamos, a nosotros nos ha pasado que en la organización está negociando con el auditor PCI y le dice, mire, en este momento yo no tengo todas las tarjetas tokenizadas, pero estoy trabajando en esto, pues usted sabe que eso es un cambio tecnológico y simplemente le prometemos que para junio vamos a tener eso listo. Entonces, en ese caso, pues el auditor entiende que pues todo no se hace de un día para otro y les va a dar un plazo para hacerlo de la mejor manera. Muchísimas gracias, Samuel y Damián, por la respuesta. Creo que hasta el momento no tenemos más preguntas. Estimados, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta adicional. Si no, mientras tanto, les comento a todos que nosotros estaremos haciendo o realizando una sesión completamente gratuita para los que estén interesados
en revisar una asesoría personalizada sobre este tema de riesgo operacional y criptografía, de acuerdo a la resolución directamente. Entonces, a todos los que estén interesados, se pueden obviamente contactar con nosotros. No sé si Samuel, puedes por favor cambiar el siguiente slide. Gracias. Por supuesto. Bueno, acá lo que yo les decía, entonces cualquier duda, inquietud que ustedes necesiten o que quieran, en este caso, obtener la reunión completamente gratuita para ver un diagnóstico en específico de este requerimiento como tal en cuanto a tema de criptografía o riesgo operacional, se pueden contactar directamente conmigo o con Romina, que es de nuestro partner de Avalora en Perú directamente. Entonces, igual estamos en comunicación. Creo que no hay más preguntas. Por acá veo algo antes de... sí, en cuanto al tema de la grabación, efectivamente vamos a estar compartiendo la grabación y algunos temas de interés relevantes y útiles para ustedes en cuanto a tema de riesgo operacional, ciberguerra, ciberseguridad, criptografía y todo lo que ustedes también necesiten. Acá hay una pregunta de Nicolás, creería que sería de pronto la última, que indica, ¿podría ampliar el tema de oficial de resiliencia operacional? Creo que esta pregunta va directamente para ti, Milton, y con esta cerramos, estimados. Muchísimas gracias. Creo que estás en mute, Milton. Sí, gracias, Nicolás. Sí, mira, pues Carnegie Mellon es una de las universidades que más trabaja en temas de ciberseguridad. Y uno de los esfuerzos que ellos hicieron fue en el tema de modelos de madurez. Modelos de capacidad. De pronto ustedes lo recuerdan por el Capability Maturity Model. Pues para el tema de seguridad de la información, crearon los modelos de madurez de resiliencia o modelos de capacidad de resiliencia. Estos modelos de capacidad de resiliencia, pues básicamente buscan lo que ya les había comentado, seguridad de la información, continuidad y cumplimiento, son tres aspectos del mismo problema, porque los tres elementos se modelan a partir de servicios, procesos y activos. Entonces, básicamente, si ustedes buscan en Google Carnegie Mellon University Software Engineering Institute y buscan Capability Maturity Model, van a encontrar estos trabajos de Carnegie Mellon, del Instituto de Ingeniería de Software de Carnegie Mellon, en la que básicamente lo que dicen es, mire, la forma en que hay que organizar los temas de seguridad, continuidad y cumplimiento es con un área especial que debe tener a nivel de vicepresidencia, que se conoce como la vicepresidencia de riesgo operacional o la vicepresidencia de resiliencia. Eso es, digamos, la forma en que una organización puede basarse en unas prácticas conocidas, estudiadas, aplicadas en la industria y de verdad se lo recomiendo para ustedes allá si están pensando en cómo organizar un área de estas. Sobre estos temas, de pronto más adelante podríamos intentar hacer un webinar o algo parecido, pero pues básicamente el énfasis de este webinar era hablarles de criptografía y de cómo la criptografía puede ayudarles a cumplir la resolución y por qué la resolución está muy bien basada en escenarios de ciberguerra que estamos viendo en este momento en el mundo. Bueno, muchísimas gracias. A mí me gustaría añadir algo ahí con lo que dijo Milton. Milton ha mencionado muchas veces Carnegie Mellon y pues creo que de pronto para los que no conocen, pues no solo es una universidad que está investigando eso, sino que está totalmente atada en los temas de ciberseguridad del gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, yo estuve acá y les tenía esta libreta acá a la mano, es una libreta de la NSA, que es la National Security Agency de los Estados Unidos, y es básicamente lo que se encarga de la seguridad nacional de este país y la ciberseguridad es un eje central. Entonces, pues debido a esa conexión, pues es pionera básicamente en las estrategias de ciberseguridad a nivel mundial. Por eso, pues Milton lo menciona bastante. Y acá pues nos hacen otra pregunta. Muchísimas gracias a ambos. A ver, déjame ver. Sí, me gustaría aprender más sobre firmas digitales aplicadas a la tarjeta de crédito con criptografía. Dice Franklin. Nicolás, bueno, ya respondimos acá a Nicolás. Bueno, a todos cabe reiterar y agradecerles de antemano su participación.